Hola amigues, soy Irene Neri y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mujer 360. Hoy vamos a hablar sobre no casarte con etiquetas para así vivir una vida más creativa o sentir que vives muchas vidas dentro de la misma. Y por supuesto, no voy a ser yo quien hable a este respecto, sino nuestra super invitada de hoy, una persona que lo experimenta en su propia piel. Ella es Sonia Rayos, mujer polifacética, mujer viajera, bailarina, arquitecta, pero además acabas de publicar tu primera novela, Nido para aves de paso. Así que quedaros para escuchar la historia de esta mujer de la que podemos aprender solo con la conversación que vamos a tener. Estoy segura de que te vas a poder nutrir muchísimo. Así que Sonia, bienvenida a Mujer 360. Muchas gracias, Irene. Guapísima, estoy súper contenta de tenerte aquí y bueno, vamos a tener una conversación de lo más natural y sencilla, pero me apetece mucho que indaguemos en tu historia porque a mí me parece poco común y me encanta aprender de todas las mujeres, me inspiráis todas las mujeres que os habéis arriesgado a cosas diferentes. Pero primero de todo, Sonia, ¿cómo estás? Muy bien, estoy encantada de estar aquí hablando contigo porque siempre es un buen momento para detenerse, ¿no? Y poder hablar y poder ordenar todas estas cosas que tenemos en la cabeza. O sea que encantada de que me hayas invitado, te lo agradezco un montón. Qué bien. Y muy contenta. Pues yo feliz de tenerte aquí, por supuesto, y todo el mundo feliz de escucharte. Y me encantaría que hiciéramos como un pequeño viaje en el tiempo y contásemos un poco cómo nos conocimos tú y yo. ¿Qué te parece? Fantástico, fantástico. Bueno, pues nos conocimos básicamente en una cena, hará como un año y algo, Por ahí, ¿no? sí. Y resulta que nos invitaban como escritoras, ¿no? Yo también acababa de publicar mi novela hace, bueno, quien dice novela dice mi obra, hace, no sé, un año antes o así. Tampoco me creía todavía mucho ese título, ¿no? Y tú estabas también entre las invitadas y vino Espido Freire a moderar la charla, estuvimos hablando todas y yo recuerdo que Sonia estaba sentada a mi derecha y conforme ella estaba hablando yo decía, pero esta mujer, qué serenidad, qué paz me da, no sé, simplemente su presencia, cómo se expresa, lo que aportabas, ¿no? Y luego ya la fui conociendo más y resulta que me dice, bueno, eso es ahora con la edad. O sea, yo he sido un bicho, ¿no? Que no paraba quieto. Totalmente. Es que además tú dices esto de mujer polifacética, arquitecta, tal. Yo siempre digo, soy culo de mal asiento. Sí. Lo que me pasa es eso, que necesito como explorar muchas cosas, muchas disciplinas, muchas historias, o me van viniendo, no sé, y soy culo de mal asiento realmente. Tengo esa serenidad ahora, yo creo, con el tiempo. De hecho, el otro día una amiga me decía, es que tú hablas despacio, serena. Y digo, bueno, si te oyera mi madre o mi hermana, diría, ¿seguro? Porque yo soy de las que se embala cuando dejo un audio en el WhatsApp. Siempre digo, no lo escuches en dos porque no vas a poder directamente entender nada. O sea que, no sé, la verdad es que creo que también esa cena, ¿no? Rodeada de mujeres. De pronto, cada vez me gusta más rodearme de mujeres. Porque es verdad que me da como mucha paz, ¿no? Y que conecto muy bien, tengo muy buenos, grandes amigos y adoro estar rodeada de todo tipo de personas, ¿no? Pero es verdad que con mujeres una conecta más fácilmente, ¿no? Sí, conecta a nivel obviamente experimental, en mayor profundidad en temas en los que a lo mejor te desconectan un poco del sexo opuesto. Y bueno, Sonia, yo te he descrito como una mujer polifacética, arquitecta, bailarina, escritora, viajera, pero ¿tú cómo te describirías a ti misma? ¡Buah, qué difícil! Sí. Pues eso, como culo de mal asiento, como una persona inquieta que necesita explorar. Soy una persona miedosa, pero que precisamente como siempre he tenido tan presente en mis miedos, pues trato de atravesarlos, ¿no? Y de no dejar que me limiten, ¿no? A la hora de decidir embarcarme en una nueva historia o a la hora de viajar, por ejemplo. Pero no sé, soy una persona, pues eso, nerviosa, inquieta, con ganas de aprender, que me gusta estar con gente, pero también me gusta mucho estar sola. Me nutro de mis amistades, pero también me nutro de mi soledad, de mis momentos de lectura. Soy una persona familiar, me gusta mucho estar con mis hijos, compartir con ellos mi día a día. Yo siempre digo que cuando fui madre mi vida cambió, obviamente, pero no cambió tanto, porque yo a mi hijo me lo ponía en la mochila y lo llevaba a todas partes, ¿no? Entonces, no sé si he contestado a tu pregunta. Sí, estás contestando perfectamente. Estás diciendo que eres una mujer como que se ha permitido atravesar cosas incómodas como el miedo para seguir experimentándote a ti misma y que el miedo no te parase y no te frenase ante la vida un poco. Me gusta mucho esa forma de escribirte porque creo que sinceramente la comparto y es un punto al que quizá íbamos a llegar más adelante, pero ya hemos aterrizado. ¿Y qué te parece, Sonia, si nos cuentas un poquito de tu historia para que la gente pueda conectar con ella? Pero quiero que
conecten un poco más allá del storytelling, que es la historia que tú vas a contar. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Yo conecté un poco con tu energía, con tu paz, con tu forma de conectarte con la vida y con la conversación que estábamos teniendo. ¿Nos cuentas un poco tu historia? Pues mira, yo nací en una familia trabajadora sencilla, ¿no? De familias sencillas, tanto por parte de madre como por parte de padre. Mis abuelos maternos emigraron a Suiza, mis abuelos paternos pues eran agricultores y mi padre fue un hombre que tuvo la necesidad de transmitir a sus hijos o de dar a sus hijos pues la mejor educación posible, los mejores valores. Pero no parábamos, es verdad que viajábamos muchísimo, yo he vivido en Alicante, he vivido en Denia, nací en Denia de hecho, en Valencia, luego volvimos otra vez a Alicante, en Almería, me he ido moviendo mucho, eso durante mi infancia. Cuando llegamos aquí a Valencia yo tenía 15 años y ya llevábamos, mi madre decía que ya llevaba 10 mudanzas hechas, wow. ¿no? O sea, imagínate. Entonces es verdad que ese espíritu de viajar, de no quedarme en ningún lugar en el que no estoy a gusto, cuando algo no está bien, pues tiendo a buscar soluciones o a tratar de salir de ahí, pues eso es lo que me ha llevado quizá a estar siempre explorando. Cuando terminé los estudios, cuando terminé COU, no sabía muy bien qué quería hacer con mi vida. De hecho, cuando escribí para la selectividad las opciones, pues puse arquitectura, pero puse también medicina, puse veterinaria, puse periodismo, derecho, o sea, opciones súper dispares, porque cualquier cosa, yo creo que cualquier cosa me hubiera gustado, ¿no? Bueno, pues entré en arquitectura un poco, pues porque tuve la suerte, ¿no? de entrar con el tema de los números clausos y todo esto, y bueno, pues me encontré con algo que me gustaba, porque además mi padre era ingeniero, con lo cual compartíamos esta cosa, ¿no? de ir por la calle mirando hacia arriba o hacia abajo, las tuberías, las alcantarillas, las ventanas, la orientación, todo este tipo de cosas. Y bueno, pues la vida me fue llevando de un lugar a otro, ¿no? Luego me fui de Erasmus a Lisboa, estuve un año viviendo en la India, tuve 2 hijos, y la verdad es que me siento como muy afortunada, ¿no? Creo que la vida me ha tratado muy bien. He tenido momentos complicados, como todo el mundo, pero creo que soy una persona que tiende a tratar de sacar lo bueno de las cosas, ¿no? Y eso es al final lo que nos salva. ¿Y crees que esa parte viajera de ti, que con esas experiencias tan interesantes que nos vas a contar ahora de Lisboa y de la India, te han ido transformando hasta un punto en el que dices, bueno, a día de hoy sé que si no estoy a gusto en un sitio me iré a otro, no te da miedo ese movimiento y eso ha hecho que tu vida se enriquezca tanto, ¿no? Claro, no me dan miedo los cambios. Es verdad que cuando alguien de pronto me dice, pues es que ha pasado tal cosa, de pronto tengo que cambiar de trabajo, tengo que cambiar de ciudad, la verdad es que yo ese tipo de cosas las vivo como una oportunidad. O sea, me parece maravilloso el empezar de cero. Que es verdad que da mucho vértigo y es verdad que no siempre es fácil, pero yo creo que cuando miramos atrás, ¿no? Con el retrovisor de la vida, creo que siempre vamos a mejor, ¿no? Vamos dejando por el camino pues personas bonitas, pues mi padre falleció y evidentemente ya no está a mi lado, bueno, un montón de experiencias que van quedando y errores que cometemos, de los que vamos aprendiendo, pero al final a mí soy una persona optimista que me gusta mirar para adelante y ver esa posibilidad de cambio como una oportunidad, ¿no? Y que es cierto que al final pues tengo un sostén, ¿no? Porque tengo una familia que me apoya, que si me pasa algo, pues bueno, pues no me va a dejar nunca caer, ¿no? Y eso, quieras que no, pues también te da ese impulso, ¿no? Para hacer las cosas. No todo el mundo tiene la suerte de tener una familia que le esté respaldando. Total. Y eso, soy muy consciente de ello. Pero sí que es verdad que a veces esos pequeños cambios que hacen que nuestra vida sea un poquito más gratificante están ahí, ¿no? Lo que comentabas del movimiento, es verdad que yo me siento más feliz, ¿no? Soy más feliz cuando tengo un viaje a la vista, aunque sea irme a Cuenca. O sea, es que no me hace falta... O sea, ahora venía en la bicicleta y cuando vas con la bicicleta por Valencia, que las baldosas a veces hacen como un tac, 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 pues y venía pensando, jo, qué bonito este momento, ¿no? Del tac, 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 disfrutar de esas pequeñas cositas, de esas cosas que te da la vida, que a veces son tonterías, ¿no? Pero es verdad que yo tiendo a detenerme, ¿no? en esas cosas. Y luego la danza, claro, la danza me ha acompañado desde pequeñita. Totalmente. Y entonces pues eso también hace que yo necesite expresarme con el cuerpo. Tienes un núcleo, una red de seguridad, pero a la vez necesitas esa inercia del movimiento. Sí. ¿Y qué te parece ahora si hemos hablado por muy encima sobre una experiencia en Lisboa y una experiencia en la India? ¿Cómo la Sonia viajera y aventurera y una Sonia que tira hacia adelante le aporta a la Sonia que es profesional y en su vida personal?
Pues en lo personal, sin duda, cualquier viaje te llena muchísimo, aprendes un montón. Es verdad que concretamente en la India, yo estuve un año entero en la India Sí. con una mochila. O sea, todo lo que necesitaba cabía en una mochila, que no debía pesar mucho porque tenía que cargarla en la espalda. Y bueno, pues un neceser, un libro, una linterna, un poquito de ropa y poco más, ¿no? Entonces es verdad que ese darte cuenta de que podemos vivir con muy poco y prescindir de muchas cosas es un aprendizaje importante. Que es cierto que luego vuelves a la vorágine, ¿no?, del día a día y se te olvida y vuelves a tener unas necesidades o a crearte unas necesidades que no son reales. Bueno, pues lo hacemos todos, ¿no? Entonces, cada viaje es una especie de reset, ¿no? Y es una especie de brújula también de decir, bueno, es que no necesito tanto, puedo prescindir de muchas cosas. El viaje a Lisboa, claro, fue mi primera salida del nido, ¿no? Porque yo vivía en casa de mis padres y me fui a Lisboa un año, luego me quedé otro año más porque me gustó mucho la experiencia. Y claro, fue maravilloso pues de pronto conocer a otra gente muy, muy dispar, ¿no?, al tipo de personas a las que había conocido por mi entorno social o entorno laboral o entorno escolar, más que laboral, porque había trabajado muy poquito, ¿no? Y bueno, también un viaje maravilloso, la verdad es que salir siempre nos abre un poco la mente, ¿no? Y a mis hijos les digo, o sea, en cuanto terminéis estudios, en cuanto podáis un año fuera con lo opuesto. Exacto. Y a lugares donde te puedas permitir. En India, claro, se vive con muy poco. Yo gastaba 2 o 3 euros al día para dormir, para comer, para pues mi tabaco, que entonces fumaba, y mis caprichitos, pero no gastaba más de 2 o 3 euros al día. Es increíble. Entonces, bueno, pues se puede vivir así en realidad. En un lugar como la India, claro, en España es más complicado. Totalmente. Y estamos hablando un poco de eso, el boceto de tu vida, el paisaje, para situarnos un poco. Ya vemos que es una mujer que se mueve, que tiene pasiones, porque has hablado un poco ahí de la danza. Vamos a aterrizar en ellas, vamos a aterrizar en tus pasiones, que al final son esas etiquetas de las que hablaba yo al principio. Porque pienso que, por ejemplo, cuando somos con 18 años, 17, te toca tomar una decisión que es el qué estudiar, ¿no? Si ese es tu camino de vida. Y, por ejemplo, quien estudia para ser abogado se queda toda la vida profesionalizándose en ello, el máster del megamáster, el metamáster. Y es un camino, parece, del que muchos ya no nos salimos porque no, es que yo soy abogado. En cambio, yo veo que tú has mutado, que te has reconvertido y que has elegido, como que te has experimentado y te has dejado ser. Entonces, creo que tu primer amor fue la danza, tu primera pasión fue la danza. Totalmente. Pero me parece una vuelta de tuerca el que lo linkeas, el que lo unes con la arquitectura, que quizás sea tu segunda pasión, que es lo que estudiaste. ¿Cómo podemos encontrar un nexo de unión entre la danza y la arquitectura? Porque claro, así visto desde fuera me parece difícil, pero yo sé que tú lo unes. Dime, cuéntamelo. Pues hay un montón de cosas en común entre la arquitectura y la danza, porque las dos nacen de un gesto. O sea, en la primera arquitectura hay un tratado de Filarete, uno de los primeros tratados de arquitectura que se escribió en la época del Renacimiento, habla de que la primera arquitectura fue un gesto y es el que hizo Adán o Eva cuando fueron expulsados del paraíso y para protegerse de la lluvia tuvieron que cubrirse las manos, ¿no? Y entonces realizaron este gesto cuando se dieron cuenta de que, claro, necesitaban que ese gesto fuera el gesto eterno, ¿no? Un gesto que durara en el tiempo. Fue cuando construyeron la primera casa, ¿no? Entonces, claro, la arquitectura surge de un gesto, ¿no? Como el primer acto primigenio, ¿no? De concepción de la danza, de la arquitectura, y obviamente la danza también, ¿no? Surge de un gesto. Los primeros hombres y mujeres de la tierra bailaban para expresar cosas antes que hablar, probablemente hablaban, ¿no? Eso por una parte. Luego, además, claro, yo estudio danza desde que tengo 4 años, estoy en danza y cuando entro en la escuela de arquitectura, pues me doy cuenta de que todo ese tipo de conceptos que me están dando, que tienen que ver con el equilibrio, con el centro de gravedad, con la vertical, la horizontal, el espacio, yo ya los había trabajado con el cuerpo. Wow. O sea, el cuerpo había explorado todo esto antes. En la escuela de arquitectura, en realidad, se trata al cuerpo como un objeto inerte, como un objeto que está ahí. De hecho, uno de los libros más importantes de la arquitectura es el Neusser, que es una especie como de tratado, como un mapa de lugares y de situaciones en las que te puedes encontrar dentro de una vivienda o dentro de cualquier espacio, y las distancias que tiene que haber entre sillas y paredes, la altura de la mesa, la altura de las estanterías, la altura de la cocina, todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, ahí siempre se está tratando al humano, al cuerpo humano, como un objeto que no está en movimiento.
Entonces, claro, a mí en la arquitectura, en la escuela de arquitectura me faltaba ese estudio del cuerpo en el espacio desde la experiencia, ¿no? Recuerdo que tuve un pequeño taller al que fui, en el que era un taller de accesibilidad, cuando por fin se introdujo todo el tema de la accesibilidad, ¿no? Para la diversidad funcional y todo esto. Y entonces me acuerdo que tuvimos que ir explorando el ágora de la Universidad Politécnica con los ojos vendados o en una silla de ruedas. Bueno, pues fue la primera vez que dentro de la Escuela de Arquitectura introducíamos el cuerpo para experimentar los conceptos de la arquitectura. Entonces, bueno, yo creo que esas carencias en lo técnico o en lo teórico, yo las iba solventando, ¿no? Con la danza, con la que iba explorando constantemente. Entonces, pues eso, muchos elementos comunes. Yo creo que la arquitectura sin la presencia del cuerpo y sin el movimiento no es arquitectura, es otra cosa, ¿no? Pero somos las personas cuando recorremos los espacios que activamos el espacio, ¿no? No es lo mismo pues estar aquí en este lugar que estar en un espacio abierto o estar en un espacio muy pequeñito. Nos sentimos diferentes, ¿no? Cuando tenemos un techo a 2,20 que cuando lo tenemos a 5 metros. De hecho, está estudiado, ¿no? La neurociencia estudia cómo para una actividad como operar, por ejemplo, un médico pues necesita concentración, con lo cual los techos son bajitos. Sin embargo, un artista, un pintor, pues prefiere techos altos porque eso va a ayudar, ¿no? A que el cerebro conecte, ¿no? Neuronalmente con temas de creatividad. Bueno, todo esto lo explica mucho mejor cualquier neuroarquitecto, ¿no? Sí. O neurocientífico. Pero bueno, al final la ciencia demuestra que la arquitectura y el cuerpo, ¿no? El espacio y el cuerpo tienen mucha relación. Entonces, bueno, la arquitectura y la danza, obviamente, la danza llega antes, ¿no? A través del cuerpo a toda esa exploración. Es muy interesante, es un tema muy interesante. De hecho, estoy escribiendo sobre esto para una publicación. Totalmente. Sé que te estás preparando para ello, que ya has hecho muchísimas entrevistas con grandes profesionales de la danza. Sí. Y estoy dándome un poco cuenta como que al final los espacios, obviamente, son espacios, pero cuando uno empieza a habitarlo, a deslizarse por él, a moverse, a gravitar a su alrededor, es cuando ese espacio comienza a tomar un significado quizá, ¿no? Y entonces, claro, no es lo mismo a lo mejor estar a cierta medida de una pared que estar más alejado o experimentarlo para vivir que para trabajar, y todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de crear un edificio o cualquier tipo de obra. Y también, exacto, has hablado de un aprendizaje con el cuerpo, que aprendiste antes algo con el cuerpo que en la propia universidad, que era lo del centro tal, y me ha quedado como, de repente he sabido ver una relación que no había conectado nunca. Claro. De hecho, es que está estudiado que el aprendizaje es motor. O sea, aprendemos más cuando involucramos al cuerpo que cuando no lo hacemos. Y es curioso porque la mayor parte del aprendizaje que se realiza en las escuelas se hace con los alumnos sentados y parados, sin apropiarse del espacio, ¿no? Ahora cada vez más vemos escuelas públicas, privadas ya había, pero por fin se está introduciendo en la educación pública el hecho de trabajar con el espacio, ¿no? De crear rincones en los que los alumnos pueden estar moviéndose, ¿no? Y aprendiendo del movimiento. Y sí, la verdad que es fundamental, ¿no? Implicar al cuerpo. Me parece precioso. Bueno, ahora puede que tengamos un poco de banda sonora, lo digo ya por las obras, pero vamos a seguir con la conversación, que creo que vamos a aplacar el sonido. Bueno, ya hemos hablado de dos de tus pasiones, que son la danza y que es la arquitectura. Pero luego llega quizá tu último amor, hasta el día de hoy conocido, que es la escritura. Sí. ¿Cuándo descubres la escritura? ¿Cómo te empiezas a relacionar con ella hasta un punto que eres capaz de escribir tu primera obra, vuelva a sacarla, nido para desde paso? Pues en realidad yo he escrito desde siempre, desde que era pequeña ya escribía, o sea, me gustaba mucho escribir. Es una herramienta que para mí es fundamental a la hora de incluso resolver conflictos. O sea, si yo tengo un conflicto con una amiga o con mi pareja o con quien sea, a mí me ayuda muchísimo primero escribirlo todo, es como que me ayuda a ordenar, cada vez soy más consciente de que aprendemos solo de nuestros errores. O sea, por mucho que yo vea el error ajeno, de ese no aprendo yo. Ese puedo señalarlo, o puedo juzgarlo, o muchas cosas que no me van a aportar nada. Al final aprendemos de lo que nosotros hemos hecho mal en esa situación, ¿no? Entonces a mí escribirlo me hace ser consciente de esto y valorar, ¿no? Cómo podía haberlo hecho o cómo debo hacerlo, ¿no? de cara al futuro. Entonces siempre ha estado presente la escritura. Luego es verdad que he ido escribiendo algunos artículos sobre la arquitectura, sobre el urbanismo, educación, o sea, siempre de alguna manera he ido como metiendo ahí como cositas, ¿no? Y es verdad que en redes sociales
Utilizo mucho la escritura, o sea, mis posts son una foto o 10 fotos, pero siempre hay un ladrillo ahí que acompaña, que a veces la gente me dice, ¿un ladrillo? Y digo, ya, sí, es verdad que quien quiera lo lea y quien no, ¿no? Pero es verdad que a mí me ayuda mucho a ordenar y a expresar todo eso, ¿no? Que está ahí. Y también porque soy una persona muy, muy soñadora, pero soy muy racional también, necesito entender las cosas. Entonces pienso que a los demás también les pasa y que por eso digo, si pongo esta foto, pues quiero explicar qué sentido tiene, ¿no? Y bueno, y cuando en el 2018 empecé a llevar obras en Barcelona, y claro, el trayecto hasta Barcelona desde Valencia es un trayecto muy largo, a veces iba por la mañana y volvía por la noche, con lo cual pasaba 8 horas en un tren y a lo mejor unas horitas allí en la obra. Y entonces empecé a escribir en el tren pues cosas que me venían a la cabeza o situaciones que veía. Y a partir de ahí pues empezaron a aparecer personas que habían pasado por mi vida, especialmente desde que me fui a vivir a Lisboa, que fue como pues eso, la salida del nido, ¿no? Y mi primera experiencia como mujer autónoma que no tiene ahí a su mamá para resolverle el día a día, ¿no? Sí. Y bueno, y entonces empezaron a aparecer personas que me di cuenta de que habían sido muy importantes para mí, incluso personas que han pasado días o horas incluso. A veces llega una persona que te deja algo, ¿no? Que es importante, ¿no? Y que queda ahí y que deja no sé, una semillita para algo que va a venir después. Y a partir de ahí, pues bueno, fui escribiendo. Es verdad que luego llegó la pandemia, dejé el libro, a mucha gente, ¿no? En pandemia le dio por escribir y yo, sin embargo, pues dejé de escribir y tuve como mucha más relación con mis hijos, con mi pareja, bueno. Y cuando pasó la pandemia, pues a mi padre le diagnosticaron un cáncer. Y a partir de ahí, cuando ya pasamos todo el tránsito de la enfermedad, que fueron 17 meses bastante duros, intensos y también muy bonitos, ¿no? De unión familiar, pues de pronto me vi en la necesidad de, bueno, pues voy a retomar ese libro. Y lo que surgió, más allá de esas historias que estaban ahí ya contadas, empezó a surgir la historia con mi padre, la historia de mi familia, porque mi padre durante su enfermedad pues me había contado muchas cosas de su familia que yo desconocía. Incluso yo le había grabado, él me había dicho, puedes grabarlo si quieres y cuando tú quieras lo escribes. Y entonces, bueno, pues retomé toda esa información, ¿no? Por eso me gusta el concepto de nido, porque al final es coger todo esto que tenía a mano, ¿no? De recuerdos, memorias, mi novela que había comenzado y trazar todo este relato de relatos en los que hay un hilo conductor, pero también está muy presente pues, la arquitectura, hay pequeños ensayos que se van intercalando y que van también hilando, ¿no? O hilvanando toda la historia, y ha salido así este nido para ver. Empezó como simplemente a modo de diario, ¿no? Voy y vuelvo a Barcelona y van saliendo personas, recuerdos, memorias, y se completó con tu raíz. Sí. Se ha completado con la vuelta a tu nido, con tu historia de vida a nivel familiar, con la historia de tu padre, y qué bonito maridaje, ¿no? El que al final se una todo, porque al final es tu historia de vida contada a tu forma y manera, obviamente, pero bueno, creo que ha sido el volver un poco a tu raíz. Sí, tal cual. O sea, lo has expresado muy bien porque efectivamente, o sea, estaba todo ahí en el aire y de pronto me faltaba la raíz, ¿no? Totalmente. Y es verdad que yo siempre digo que, así como de bromas, digo, yo nací sin el gen del arraigo, ¿no? Porque siempre me he sentido como muy itinerante y muy nómada, con mi mochila de seguridad, ¿no? Y de apoyo, pero muy, muy nómada. Y de pronto llegar a esa raíz, ¿no? El coger esa raíz, decir, esto también es mío. Totalmente. Y no hace falta que sea ese arraigo de aquí, en mi lugar. No, o sea, en cualquier lugar las raíces vienen conmigo, ¿no? Y pertenezco a esto, y esta historia me pertenece y yo le pertenezco a ella, pese que a veces reniegue y quiera oír un poco también. Efectivamente. Sí, me veo tan identificada contigo en tantas cosas, Sonia. Y bueno, ¿y crees que ahora esta obra, que es la primera, porque es la primera, de Sonia Rayos, es realmente una necesidad que no sabías que tenías? ¿Es una vuelta a ese origen que te ha hecho de nuevo conocer la historia de tu familia y te ha hecho revisitarte a ti misma? ¿Es una necesidad encubierta quizá? Pues puede ser. Creo que de alguna manera todos los cambios en mi vida, todas las cosas han venido un poco solas, ¿no? Como que no, a veces sí que he buscado el decir, ay, pues voy a explorar esto. Y hay cosas que he explorado en las que, bueno, he sido principiante, porque está muy bien recuperar ese concepto, ¿no? De ser principiante en las cosas, que no siempre tenemos que ser el mejor en todo lo que hacemos, ni ser un experto. De hecho, yo creo que la danza, si hay una cosa que me ha dado también, es como he explorado tantos tipos de danza, cada vez que llegaba una nueva danza era como
bueno, aquí no sé, ¿no? Exacto. Y esa sensación pues de inseguridad o de descontrol, pues también es muy positiva, ¿no? Y también es muy necesaria. Pero bueno, la cuestión es que, volviendo a lo que me decías, que me voy. Es tuya la entrevista. Sí, pero es que mi cabeza no para, ¿no? Es un poco... sí que es cierto que al final todo está ahí, ¿no? Y que la escritura, cuando de pronto ha llegado, o estaba y ha salido, ha sido como, ojo, qué bien me siento escribiendo, ¿no? Qué bonito esto de la espera que te ofrece la escritura, Totalmente. que no te ofrece una obra, porque las obras van muy deprisa y hay que tomar decisiones rápido. Esto no, esto se puede reposar, se puede dejar ahí y cuando vuelves te está esperando y de pronto empiezas a escribir y sale algo distinto de lo que tenías planeado, pero que también está en ti, ¿no? Porque al final es como escarbar, ¿no? En nosotros. Y me ha gustado mucho esta experiencia, tanto es así que sigo, sigo escribiendo. Por eso he recalcado que es la primera, que ya estamos con otras cosas también. Ahí, a lo mejor salimos del formato de Nido para aves de paso, pero sigues escribiendo y sigues encontrándote en la escritura, reposando en ella y encontrándote. Sí. Y hemos visto que eres una mujer a la que le entiende el alma muchas cosas, tienes muchas pasiones, porque hay mucha gente que dice, es que a mí solo me gusta una cosa, tengo un hobby, y yo creo que al final, a mí me pasa un poco como a ti, somos muy afortunadas en que te gusten muchas cosas, en que te encuentres en varias cosas, en que a lo largo de la vida puedas ir dando saltos de una a otra, pero siempre volver y siempre sentirte de nuevo comprometida con eso de alguna manera. Sí. Hablamos de las pasiones a nivel general. Tú que ya has vivido varias y quizá tres pilares importantes en tu vida, como la danza, como la arquitectura, como la escritura. Después de todo este recorrido, ¿crees que las pasiones te buscan o que tú las buscas? ¿Te encuentran o tú las encuentras? Pues yo creo que en general uno tiene que estar haciendo cosas, ¿no? Las cosas que le gustan, o por lo menos a mí siempre me ha funcionado así, el ir haciendo y te vas encontrando las cosas, pero es verdad que te vas encontrando las cosas que te conectan contigo, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues de alguna manera están en ti. Yo siento que he empezado de cero muchas veces en mi vida, por diferentes situaciones, ¿no? Pues a nivel personal, a nivel laboral, y me he visto reiniciando actividades y a veces pienso, ¿cómo he llegado a esto? Pues en realidad al final si empiezo a escarbar es que ya había ahí algo, ¿no? Que me interesaba, ya estaba en mí, ¿no? Entonces yo creo que en general todos tenemos un montón de pasiones y solo hace falta, bueno, es que además hablas con cualquiera que de pronto tienes no sé, pues un vecino o alguien que conoces y que te parece una persona así hostil y a la mínima que te pones a hablar un poquito con él y a escarbar descubres que es súper cinéfilo o que va a pintar o que hace cerámica o que... O sea, lo que pasa es que a veces no le damos a esas pequeñas pasiones el lugar que se merecen, ¿no? El hueco en una conversación. Sí. Y al final yo creo que ahí está la riqueza, ¿no? El ser capaz de, en esas pequeñas pasiones que nos gustan, pues bueno, pues desarrollarlas y ver de qué manera podemos integrarlas en lo que nos es... O sea, bueno, pues hay cosas que son obligaciones, que no te queda otro remedio que ir a trabajar o que cuidar de tus hijos o cosas que nos gustan más o menos, bueno, pues vamos a ver cómo integrarlas, ¿no? Yo con mis hijos he ido a hacer muchas actividades que yo quería experimentar, pero tenía que estar con ellos, bueno, pues me los llevo. Y voy a... Y también ha sido una forma de exponerles a ellos a cosas nuevas y que ellos elijan luego lo que sí o lo que no, lo que les despierta, lo que no. Totalmente. Estoy entendiendo un poco esto que estás diciendo, las pasiones como que ya viven en ti, pero que te tienes que disponer un poco a ellas como algo como lo que te buscas también te busca. Es decir, ya está por ahí esa semilla, ya vive en ti, pero también conforme tú avanzas, lo otro se acerca a ti. Lo estoy entendiendo un poco así. Y me gusta esta manera de verlo, ¿no? En plan, esa semilla está en mí, pero necesito jugar con esa semilla y también se va acercando hacia mí, como ir encontrándote con ella. Y ahora, Sonia, ya vemos un poco la historia de tu vida, ya vemos tus pasiones, ya vemos qué tipo de mujer eres, lo que te gusta o quizá lo que has tenido que pensar de forma diferente, lo que te ha dado miedo o lo que has enfrentado. Siento que vas a seguir teniendo pasiones por delante, pero ¿cuáles son tus próximos objetivos? Mis próximos objetivos, pues yo creo que seguir viajando, seguir escribiendo, seguir compartiendo con mis hijos, con mi pareja, cuidando, ¿no? a la gente que tengo cerca. No sabría decirte así algo que se salga de esto, ¿no? Como algo nuevo y a lo mejor dentro de un año pues me sorprendo. Pues, estoy segura de que sí. No lo sé.
Pero es verdad que al final como que todo está relacionado, ¿no? Como que hay vasos conductores, ¿no? Más que compartimentos estancos en el día a día, ¿no? De cada uno. Y que esas pequeñas cositas que nos llaman la atención, ¿no? Como ese vaivén de las baldosas en una bicicleta, pues de pronto uno empieza a darle vueltas y no sé, y a lo mejor se puede llevar a una composición musical, yo qué sé. Exacto. O sea, creo que todo es exprimible, ¿no? Y entonces totalmente. Eso es lo que al final me hace estar como constantemente pues queriendo crear o queriendo, sin volverme loca, ¿no? No es o sea, no es algo que yo me proponga y con esto voy a... No, pero de pronto surgen cosas y cuando conecto digo, pues esto ya estaba, ¿no? Pues no sé, la verdad que objetivos, pues seguir viajando. La verdad es que lo que más me gusta en el mundo creo que es viajar. Nutrirte. Sí. Nutrirte de lo de afuera, pero estoy segura que nacerá algo dentro de ti, porque me parece que es algo innegable dentro de ti. Sí. Y bueno, Sonia, quiero decirte que ha sido un placer absoluto escucharte. Igualmente. Que Sonia tenía unas dudas que espero que ya hayamos resuelto con esta conversación. Tenía mis inseguridades ahí como bueno, todos. Como todos. ¿Yo qué voy a contar aquí? Exacto, ¿cómo que voy a contarte? Es una historia maravillosa, tienes pasiones, te has reinventado y sobre todo quiero volver al principio. Yo he hecho un hincapié en lo de cuando te casas con una etiqueta, siento que dejas de vivir una vida tan creativa o tan verdadera o tan auténtica, porque sientes que tienes que corresponder a esa etiqueta más que corresponderte a ti, ¿no? Y entonces el abrirte, el dejarte ser, el dejarte experimentar, el llevarte a otros lugares, el abrir ciertas puertas de pasiones, siempre van a detonar cosas muy bonitas. Total. Y vas a sentir que vives muchas vidas dentro de una vida. Y al final es como, qué regalo, ¿no? Sentir que he vivido tantas dentro de una, que por ahora puede que hayan más, pero por ahora tenemos esta, ¿no? Totalmente. Sí, a veces la gente me dice, jo, qué valiente eres de cambiar tanto de vida, de película. Sí. Claro, yo creo que para lo que hay que tener más coraje es para quedarse donde uno no está a gusto. O sea, creo que para mí eso es lo más complicado, ¿no? El estar en un lugar que a veces es lo fácil y lo difícil. O sea, lo difícil es dar el paso. Sí, te entiendo. Pero es verdad que también estar en un lugar en el que uno está ahí aguantando cosas que no, para mí es como que me costaría mucho, ¿no? Me es mucho más complicado eso. O me compensa menos eso que el vértigo que me produce el cambio. Que moverte y que estar otra vez en esa situación de descubrimiento y de engancha a la vida, porque eso yo creo que el movimiento te engancha mucho a la vida y te hace sentir pasión por ella y querer quedarte. Total. Pues Sonia, millones de gracias. Gracias a ti, Irene, es un placerazo. Estoy feliz de haberte tenido. Igual. Voy a rescatar Nido para aves de paso, de Sonia Rayos, de la editorial Aristas. Eso iba a decir que no he comentado pues nada. Te dejo, por supuesto. Pero bueno, la editorial, o sea, he tenido una suerte, porque es que yo me considero una persona con mucha suerte, porque he tenido la suerte de caer en manos de Aristas Martínez, que es una editorial de Badajoz. De hecho, ahora voy a ir a Badajoz a conocerlos, porque no nos conocemos todavía. Y bueno, han hecho una edición preciosa, o sea, el papel, la maquetación, bueno, la portada, que es de David de las Heras, es maravillosa. Bueno, estoy muy contenta con el libro, muy contenta. O sea, ha sido como un hijo guapo, me ha salido un hijo guapo, o sea, que estoy muy contenta. Pues si queréis conocer mucho más de Sonia, además de lo que nos ha contado hoy, os invito a comprar Nido para aves de paso y por supuesto ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias. Que cuando quieras te vuelvo a recibir encantada. Y bueno, pues mientras tanto recuerdo que aquí en Mujer 360 esto es sabiduría femenina en tiempos modernos y cada 2 martes tenemos un episodio nuevo con una invitada que nos aporta, que nos influye y que sobre todo creo que de todo el mundo podemos aprender y de todo el mundo podemos extraer un pedacito de ellos para quedarnos en nosotros y reconvertirlo en algo nuevo. Así que de nuevo, Sonia, ha sido un placer. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Un besito. Bye.